Vemos en el podemos tener una complicación en el dengue grave, también podemos tener en el COVID. ¿Sí? Son las dos infecciones virales que solemos tener cuando tenemos epidemia y suele ser una de las complicaciones. Las arritmias también pueden estar presentes, pero las cardiopatías y las miocarditis son las más frecuentes. Lo podemos tener por trauma. ¿Cómo vamos entonces a manejar un paciente con shock cardiogénico? También ver la permeabilidad de la vía aérea, ver el estado de conciencia, también la taquipnea que puede estar en aumento del esfuerzo respiratorio. Vamos a tener la taquicardia, la presión sistólica puede estar normal o puede haber una diferencia, pero un acortamiento de la función diferencial. Esos son los signos que tenemos que ir buscando. Los pulsos periféricos pueden estar débiles o pueden no palparse. El llenado capilar mayor a 2 segundos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que los pacientes suelen presentar y desarrollar sí o sí una insuficiencia cardíaca congénita. Suelen dar presente y eso es lo que nos llama la atención. Eso es lo que suele estar presente, es la insuficiencia cardíaca en estos pacientes, lo que les descompensa a estos pacientes. Tenemos edema pulmonar, hepatomegalia y incomputación yugular, principalmente en los pacientes con cardiopatías congénitas. Vamos a tener oliguria y vamos a tener lo que son los cambios de nivel de conciencia. Y a nivel de la exposición vamos a tener cianosis, podemos tener una piel fría o una piel marrón. Luego vamos a tener el shock obstructivo, cuando tenemos una función física al flujo sanguíneo, puede ser en un taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, en las lesiones cardíacas congénitas como los grupos dependientes también pueden estar presentes, y lo que es el desmasivo. ¿Cómo vamos a manejarlo? Lo mismo la vía aérea, la taquipnea, solo que acá en lo que es la taquipnea sí ya podemos registrar a nivel respiratorio, podemos tener los líquidos pulmonares, pueden estar apagados, podemos tener un hipanismo torácico, por ejemplo en un neumotórax a tensión. A nivel de lo que es la parte circulatoria, taquicardia, los fluidos cardíacos pueden estar reducidos o apagados, tenemos hipotensión, los procesos fluidos débiles o no están presentes, el llenado capilar mayor a 2 segundos. Vamos a tener también cambios de nivel de conciencia y la parte positiva. Bueno, este es un algoritmo de lo que es el conocimiento del shock, lo que es el PALS. Ustedes conocen al PALS. ¿Qué es el PALS? O el APLS. ¿No? Este es un curso de reanimación pediátrica de emergencia pediátrica, dice el PALS. Y el APLS también de la Asociación Americana de Pediatría. ¿Sí? Ellos lo que definen son los manejos de reanimación, lo que es sepsis shock, de arritmia. Y este es solamente un diagrama de flujo de reconocimiento del shock. ¿Sí? Acá ustedes pueden ver los signos clínicos, van a ver los tipos de shock y los que ustedes pueden ver encontrados. ¿Vale? Voy a pasar de forma rápida los que van a ver. Bueno, y acá vamos a hablar ahora lo que es el manejo del shock de repetición de esa pediátrica. Entonces, con lo que ustedes vieron es para poder identificar los tipos de shock que tenemos en pediatría. Bueno, vamos a identificar, ya hablamos de la taquicardia, los pulsos débiles, los pulsos centrales también débiles, cortamiento de la presión diferencial, las extremidades y la desvía, el llenado capilar lento, el estado de conciencia que está alterado y la hipotensión. Tenemos 4 objetivos en el shock. Ya lo que nosotros tenemos que lograr son estos. ¿Sí? Optimizar el contenido del oxígeno sanguíneo, optimizar, mejorar el volumen y la distribución del gasto cardíaco, reducir la demanda de oxígeno y corregir las alteraciones metabólicas. Esos son los 4 objetivos que nosotros hacemos todos seguir con el shock. Y luego ya identificar la causa. Pero nuestro objetivo principal son estos 4. ¿Cómo nosotros vamos a optimizar entonces el oxígeno, la
sangre y siempre recordar que tenemos que oxígeno a alto flujo. Un shock tiene que contener oxígeno a alto flujo. Entonces podemos utilizar lo que es la mascarilla con reservorio, es uno de ellos. La mascarilla con reservorio o también una mascarilla sin reservorio podemos utilizar también, pero nunca una cámara nasal. Y luego lo que ya no es la ventilación masiva y o el CPAP también se puede usar con nosotros no tenemos. Entonces puede ser cualquier dispositivo, pero recuerden que tiene que ser 100% líquido. Y a partir de una mascarilla simple ya estamos aportando. Si tenemos una hemoglobina disminuida, vamos a hacer una transfusión según cada caso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una hemoglobina que está disminuida, poniéndole todo el oxígeno que requiere el paciente, no vamos a lograr optimizar el oxígeno en la sangre. Entonces, también una transfusión corresponde realizar. Mejorar el volumen de distribución del gasto cardíaco, otro de los objetivos, y eso va a depender del tipo de shock que nosotros identifiquemos. Depende del tipo de shock. Si nosotros tenemos un shock hipovolémico, vamos a tener que administrar volumen, o sea, vamos a tener que realizar expansiones con soluciones cristaloides. Si tenemos un shock distributivo, vamos a tener que administrar volúmenes y más vasopresores, porque solamente administrando volúmenes no vamos a lograr mejorar el gasto cardíaco. Si nosotros tenemos un shock cardiogénico, también vamos a tener que administrar volúmenes, solamente que el shock cardiogénico debe de ser de forma más lenta. Y también vamos a tener que utilizar los vasodilatadores y los inotrópicos. Y en un shock obstructivo vamos a también tener que administrar volúmenes, pero tenemos que identificar rápidamente y tratar la causa de la obstrucción. ¿Cómo vamos a reducir la demanda de oxígeno? Y uno es controlar el dolor y la ansiedad, probablemente con una pseudoanalgesia, bajar la fiebre si es necesario con los antipiréticos y luego la ventilación según cada caso, según la necesidad. Y lo otro es corregir las alteraciones metabólicas. Los pacientes suelen presentar alteraciones metabólicas, todos pueden ser hipoglicemia, hipocalcemia, hipercalemia, acidosis metabólica, entonces cada uno de ellos vamos a tener que realizar las correcciones. Y estos son el manejo de shock por metas. Tenemos que lograr lo que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial normal para cada grupo etario. Nosotros sabemos que según cada grupo etario tenemos la frecuencia cardíaca acorde a su edad. Los pulsos tienen que estar normales, el llenado capilar tiene que ser menor a 2 segundos, las extremidades ya tienen que estar tibias, la diuresis tenemos que tener un ml por peso hora, la disminución del ácido láctico en el ácido láctico sanguíneo, la reducción de la acidosis y una saturación venosa central de oxígeno mayor al 70%. Esas son las metas de nuestro manejo y de nuestro tratamiento que tenemos que lograr. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con shock, se activa un sistema de emergencia. El paciente con shock tenemos que actuar rápidamente. Entonces, posición cómoda si el paciente está consciente, y si el paciente está inconsciente tenemos que posicionar la vía aérea y tenemos que succionar lo que son las secreciones. Luego oxígeno a 100% que ya dijimos, y monitorización no invasiva es lo que es los electrodos para el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, saturación, todo lo que hacemos cuando le monitorizamos al paciente. No valida realizar un hemoglucotest porque el paciente puede presentar hipoglicemia. Tenemos que instalar 2 accesos venosos periféricos, y si no logramos el acceso venoso periférico, tenemos que ir a lo que es el acceso intraóseo. Reanimación con volumen, tenemos que realizar las expansiones. Laboratorios y medicamentos según cada caso, y la reevaluación frecuente. Laboratorio, sí o sí tiene que ser identificar la etiología de la gravedad del shock, evaluar la disfunción orgánica que está asociada al shock, identificar las alteraciones metabólicas y evaluar la respuesta a nuestro tratamiento. Todo lo que nosotros no vamos realizando tenemos que ir controlando.
los laboratorios que nosotros vamos a solicitar mínimamente un hemograma buscando un proceso infeccioso o también si nuestra hemoglobina es primordial. Eritrosedimentación, PCR, retorno rectante en fase aguda. El perfil bioquímico también tenemos que solicitar, lo que es urea creatinina, glicemia, albúmina, una gasometría y un lactato tenemos que pedir. En todos los pacientes con shock, sí, y en todos los pacientes con shock vamos a pedir todo eso. Bueno, la reanimación entonces con fluido, el objetivo es restablecer el volumen intravascular y la perfusión tisular. Siempre tiene que ser enérgico, a excepción de lo que es el shock cardiogénico, el shock festivo, y lo que olvidé colocar también acá en el shock distributivo también. En el único shock que se permite hoy en día ser enérgico es el shock hipovolémico. En el resto del shock no debemos ser enérgicos y tenemos que controlar, ¿sí? Entonces recuerden eso. Las soluciones que nosotros vamos a utilizar son las soluciones cristaloides, pueden ser un suero fisiológico, un rincher lactato, y las soluciones, los coloides, son más costosas y también presentan más reacciones. Entonces no es de primera elección, no son de primera elección los coloides. Las albúminas, plasma fresco, las soluciones sintéticas no son de primera opción. Entonces las de primera opción son los cristaloides, pero también tienen la opción de los coloides. Este es el suero fisiológico, rincher lactato que ya les dije, ¿verdad? Es de elección en la reanimación, no son tóxicos. En 60 minutos el 20% ya está a nivel intravascular y un 25% permanece en un 25% permanece en el intravascular. Una de las complicaciones que podemos tener es la acidosis hiperclorémica con el suero fisiológico, pero es muy raro. Luego tenemos los coloides, aparte que son muy caros los coloides. Los coloides son caros, pero tienen menor edema intersticial, la albúmina principalmente, es mayor costo. ¿Cuánto sale una albúmina? ¿Tienen idea? Más de 300.000. ¿Cuánto sale en suelo fisiológico? 20.000 por ahí está. ¿Sí? Pero en ciertos casos necesitamos utilizar, por ejemplo, plasma en los pacientes con shock hemorrágico en un traumatismo nos va a ser útil. Bueno, ¿cuánto de volumen nosotros vamos a pasar? Nosotros sabemos que la volemia de un niño más o menos es 80 ml, 70-80 ml kilopeso aproximadamente es la volemia de un niño. Entonces nosotros tenemos que administrar bolos de cristaloides isotónicos entre 10 a 20 ml. ¿A quiénes le vamos a hacer 10 y a quiénes le vamos a hacer 20? ¿A quiénes le vamos a hacer 10 y a quiénes 20? Solamente en el shock hipovolémico vamos a usar a 20 ml kilopeso. ¿Sí? Solo en el shock hipovolémico. Y en el resto de los shocks se usa a 10 ml kilopeso. ¿Sí? En el shock hipovolémico, principalmente si la etiología es hemorrágica, vamos a usar a 20 ml kilopeso. El resto entonces es a 10 ml kilopeso. Y es en 5, 10, 20 minutos o en bolo, lo más rápido que se pueda. Acá si es shock cardiogénico obstructivo, sí tenemos que hacer más lentos los bolos. Ir guiando la reanimación por signos clínicos y ecográficos. En un mundo ideal, para terminar lastimosamente no tenemos, en los grandes hospitales sí, ellos tienen ecografía de su urgencia. Todas las urgencias pediátricas cuentan con un ecógrafo, entonces ellos van controlando. O si no, tenemos que buscar los signos clínicos. ¿Cuáles son los signos clínicos que nosotros tenemos que buscar cuando estamos haciendo reanimación híbrida? ¿Qué tenemos que buscar? Los signos de sobrecarga. Entonces no olviden, ustedes con cada bolo que van pasando tienen que ir controlando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer máximo 3 bolos. Entonces hacemos una expansión y controlamos. ¿Qué es lo primero que va a aparecer? ¿No? Los crepitantes. Entonces siempre
tiene que estar, se dice en la cabecera del paciente con el estetoscopio controlado, ¿sí? Si yo ya percibo que hay crepitantes, ¿qué hago? Suspendo mi expansión, ¿verdad? Suspendo mi expansión y veo si ese paciente está presentando diuresis o si no tengo que administrar un diurético, ¿verdad? Entonces, controlando sí o sí. Luego tenemos las drogas vasoactivas, en el shock hipovolémico que no corresponde a volumen, por ejemplo, se puede utilizar en un shock séptico, anafiláctico, neurogénico, podemos usar las drogas vasoactivas. La que nosotros utilizamos más frecuentemente en pediatría es la adrenalina. ¿Sí? En adultos usan la noradrenalina, nosotros usamos la adrenalina. Si no tenemos la adrenalina, la segunda droga que utilizamos es la dopamina, pero de elección nosotros utilizamos adrenalina y luego la dopamina. Luego tenemos los corticoides. ¿Cuál es el orden de nuestro manejo entonces? Siempre es la reanimación hídrica. Si el paciente no responde a la reanimación hídrica, ya es un shock refractario a fluidos. Entonces nos vamos a las drogas vasoactivas. Si el paciente no responde a las drogas vasoactivas, ya es un shock refractario a catecolaminas y tenemos que ir a los corticoides. Esto es a lo último que nosotros vamos a llevar, ¿sí? Esto es solamente para que ustedes puedan mencionar, ¿sí? Que utilizamos la hidrocortisona cuando hablamos ya de un shock refractario a catecolaminas. Luego tenemos lo que es el manejo de la vía aérea. Son estos pacientes con shock probablemente van a necesitar un sostén de la vía aérea por más tiempo, entonces van a necesitar una intubación, ¿sí? Entonces esta es la secuencia rápida de intubación que hacemos en pediatría. La preoxigenación, la premedicación, la hipnosis, la relajación. Esto no necesitan saber, solamente para mencionarlas. Bueno, entonces como conclusión, el shock es un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno. Las causas son múltiples, pero las características de cada shock es parecido. ¿Cuáles son las características? Porque lo que tenemos que saber es identificar, pero ¿cuáles son las características del shock? ¿Cómo ustedes van a identificar un shock? Hipotensión, bien fría, o sea, la extremidad fría, ¿verdad? La hipotensión, ¿de cuál? Taquicardia, polinea, que no sabe causa respiratoria, ¿de cuál? Llenado capilar, la coloración, el estado de conciencia. Los primeros que ustedes tienen que llamar la atención, tienen que recordar siempre hacer de arriba abajo el examen físico, o por lo menos mirar la ecuación. Es lo primero que le va a llamar la atención cuando ustedes vean a un paciente y sospechen de shock. El TEP, recuerden. Entonces, la apariencia, ¿sí? Si ustedes van a ver un niño hipoactivo, somnoliento o letárgico, ¿sí? Y luego van a ver el trabajo respiratorio. Ahí van a ver la polinea, ¿sí? O la taquipnea. Y después van a ver la circulación. Entonces ahí ustedes ya pueden hacer su diagnóstico. Y después en la valoración primaria es lo que van a encontrar todo lo que me dijeron, ¿verdad? La taquicardia, la taquipnea, el llenado capilar, las extremidades frías, la piel moteada, ¿sí? Entonces las características son comunes o son iguales, pero las causas son múltiples. Entonces identificar cuál es la causa del siguiente paso. Entonces lo más importante es el reconocimiento precoz del shock. El manejo consiste en aumentar la oferta de oxígeno y disminuir su consumo. Y el manejo con cristaloides sigue siendo la elección. Antes los coloides, pero como les dije, saber cómo vamos a utilizar también los cristaloides, ¿sí? Entonces no recuerden que no es solamente pasarle líquido al paciente, porque también le podemos estar haciendo mal a ese paciente. Y esto también es algo muy importante, siempre evaluar nuestra evaluación primaria, secundaria, terciaria, identificar y luego intervenir. Ese es